La coincidencia en el tiempo y el espacio de la Reforma con el surgimiento de la ciencia moderna ha llevado a todo tipo de reflexiones sobre sus interrelaciones mutuas. Hola amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Hoy nos acercamos a uno de los actos organizados por el Centro Ciencia y Fe de la Fundación Federico Fliedner para conocer mejor esta interrelación. Te invitamos a compartir tu opinión en nuestro Facebook o Twitter respondiendo a esta pregunta. ¿Qué te aporta la ciencia en el conocimiento de Dios? Cuéntanos también en nuestro Facebook cómo te está ayudando este programa. Para nosotros es muy importante conocer incluso los pequeños detalles de cómo Dios usa este programa en tu vida. Cuéntalo por el Facebook o por el WhatsApp en el teléfono 673-466-366, una novedad que incorporamos en el programa. Bien, pues os dejo ya con nuestro reportaje sobre ciencia y fe. En 1517 Martín Lutero clavaba sus tesis en la iglesia del Palacio de Wittenberg y se iniciaba una reforma que se propagaría rápidamente por Europa. Recientemente, en el 5º centenario de aquella fecha, el Centro de Ciencia y Fe de la Fundación Federico Fliedner y la Universidad Pontificia Comillas organizaban la conferencia Reforma Religiosa y Surgimiento de la Ciencia Moderna, Mito y Realidad, en torno a las complejas relaciones históricas entre ambas. Todo en un ámbito de diálogo entre la ciencia y la religión. Lo que queremos es traer personas que han investigado este diálogo, algunos han sido también protagonistas de él, a veces son científicos, a veces son del campo de las humanidades, y la idea es que ellos pues, nos abran perspectivas nuevas en este campo y también con la traducción de sus obras conseguir que la bibliografía se incremente y podamos tener acceso a más información. Una fuente de sospecha entre muchos pensadores protestantes fue la creencia de que, como consecuencia de la caída descrita en Génesis, la mente humana tiene profundos defectos. Así que no es confiable al conjeturar sobre el funcionamiento de la naturaleza. Pero hubo líderes protestantes como Philippe Melanchthon que creyeron que las matemáticas, astronomía y otras ciencias deben ser valoradas porque sí que ofrecían conocimientos de la obra del Creador. Hay libros como el libro de Proverbios, el libro el libro de Proverbios es un buen ejemplo, que son muy positivos respecto a lo que podemos conocer de la vida, lo que podemos conocer incluso diría de la creación, la sabiduría en general. Hay otros que pueden marcar una cierta, suspicacia hacia un determinado conocimiento, pero no es tanto hacia la ciencia como más bien hacia el conocimiento del misterio, ¿no? de pretender llegar al misterio solo por la ciencia. El libro de Eclesiastés podría ser algo parecido, ¿no? En aquel siglo XVI surgía la revolución científica con un cambio de paradigma. La creciente importancia de la observación y experimentación para conocer los entresijos del universo, la aparición de círculos de científicos que trabajaban en común y la concepción del mundo como un engranaje marcarían el progreso de la ciencia moderna. En el siglo XVII encontramos a los filósofos de la naturaleza descubriendo y formulando lo que a veces llamaron leyes de la naturaleza. Y el sentido ahí es que esas leyes podían ser expresadas en el lenguaje de las matemáticas. Así que uno alcanza una nueva precisión al intentar describir las regularidades en el mundo natural. Si bien el apoyo protestante a la ciencia moderna no alcanzaría unanimidad, diversos científicos de fe reformada realizarían aportaciones cruciales a la ciencia. Entre ellos destacan Johannes Kepler y sus leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol, o Isaac Newton y su ley de gravitación universal. Quizá uno diga, bueno, esos son antiguos ejemplos del siglo XVII, pero se puede avanzar, por ejemplo, al siglo XIX. Michael Faraday, James Clerk Maxwell, devotos cristianos protestantes que se tomaron en serio sus Biblias y estuvieron interesados en las fuerzas de la naturaleza y cómo se puede expresar la relación entre esas fuerzas de una manera matemática avanzada. Así que hay muchos ejemplos que se pueden encontrar al más alto nivel.
When atheists make claims like Darwin was an atheist, Cuando los ateos o realizan Galileo afirmaciones was an como atheist, Darwin fue ateo they're o often Galileo fue speaking ateo, in ignorance con frecuencia hablan ignorando of la evidencia que the poseemos. evidence that we have. To my knowledge, there is no evidence. Hasta donde yo sé, no hay ningún indicio de que el caso de Galileo nos adentre en la mente de un ateo. Takes us into the mind of an atheist. Certainly Ciertamente he él always siempre claimed declaró that que era he un was a católico loyal leal. Catholic. In the case of Darwin, he quite En el caso de explicitly Darwin, says, él bastante "I have explícitamente never been dijo, an atheist", nunca he sido ateo en el in the sentido sense de of negar la denying existencia de the un Dios. existence of a God. El diálogo entre ciencia y religión se desarrolla en el centro y norte de Europa durante siglos, desde la búsqueda inicial por integrar la actividad científica con la providencia divina hasta la sensación de distancia entre ambas del siglo pasado. Allí, en las últimas décadas, finalmente este campo de estudio se profesionaliza, a diferencia del escaso espacio que todavía posee en España. Nosotros hicimos un estudio sobre las visiones sobre la relación ciencia y religión a nivel educativo, no solo universitario, sino especialmente en el ámbito de la enseñanza secundaria, y existe un gran déficit, a nuestro modo de ver, según los resultados que tenemos, en la comprensión general sobre estas relaciones. Hay mucha gente que piensa que las religiones, por el mero hecho de ser tradiciones religiosas, están en contra del progreso científico, por ejemplo. Esto significa que hay un déficit teológico que de alguna manera tenemos que subsanar. Si la investigación científica en sí misma es entendida como una obra moralmente buena, y durante el siglo XVII esta conexión se entabló a veces enfatizando el punto de que el progreso científico fue parte del plan providencial de Dios. La reivindicación fue que el conocimiento científico podía ser aplicado a mejoras en matemáticas, en agricultura y educación. Esto es lo que Francis Bacon tenía en mente cuando habló de una reforma en la filosofía de la naturaleza que traería alivio a la situación del hombre, aliviaría el sufrimiento humano. Que yo creo que todavía aquí seguimos un poco lastrados, influidos por la idea esta de conflicto. Hay una visión como de que son áreas muy enfrentadas y de mucho conflicto, y esto todavía impide que haya un debate más fructífero entre ambas áreas y se pueda aprender cosas mutuas, ¿no? Yo creo que en otros lugares se está ya superando esta idea de que ciencia y religión simplemente están opuestas y no hay más que hablar, ¿no? Yo creo que hay otros ámbitos, otros países donde el diálogo es más fructífero y están abriéndose nuevas perspectivas. La Fundación Flinders, de inspiración protestante y con más de 130 años de historia, alberga los colegios El Porvenir y Juan de Valdés, entre otras iniciativas. También la Facultad de Teología SEUT, donde se integra el Centro de Ciencia y Fe, que busca ser una referencia en España y cuya acción cuenta también con una proyección interna. En el programa educativo de los colegios, tanto a nivel de secundaria como de bachillerato, está aportando ya algunas cosas, están tratando algunos temas, el equipo de Ciencia y Fe con los profesores, con los alumnos de esas áreas. Eso está siendo muy positivo, y también el hecho de que cada vez podamos ir produciendo más materiales que también aportan al propio personal y a la propia labor de la Fundación un conocimiento que va más allá de su día a día, ¿no?, muy dedicado a la educación. Creo que eso cada vez va cobrando, ya digo, más peso, más relevancia, y le veo un buen futuro dentro de la Fundación. Esta creencia en la unidad fundamental de la naturaleza fue de gran importancia para Newton. Esta respaldaba su convicción de que la ley de la gravitación es una ley universal. Pero era una creencia que provenía, ciertamente se fortalecía, por su convicción de que el universo es producto de una sola mente. Newton, vehemente protestante en su teología, nunca dudó de que el universo era obra de un creador cuya inteligencia es para ser admirada y cuyo poder merece temor reverente. Todo el desarrollo científico tiene un potencial enorme. Ahora bien, no se trata de asumir sin más
todo el progreso científico, sino que aquí yo creo que las tradiciones religiosas tienen un papel esencial. En primer lugar, para la superación de eso que Ortega llamaba barbarie del especialismo, porque el ser humano, aunque lo analicemos fragmentado, no se puede fragmentar. Entonces yo creo que la teología sí que contribuye, al igual que la filosofía, a una visión integral, más humanista, y en consecuencia también aquí las tradiciones religiosas tienen mucho que aportar en su visión del ser humano, de la sociedad y del mundo en su totalidad. Como en cada edición de la conferencia Fliedner, tenía lugar la presentación de un libro, esta vez la obra Ciencia y Religión, Perspectivas Históricas, del ponente John Hedley Brooke, un autor que además previene del riesgo de defender la fe con los últimos hallazgos en un mundo científico cambiante, también cuando existen lagunas de explicación en algún descubrimiento. Creo que es muy tentador para los apologistas religiosos saltar a esa laguna y decir, vale, así que en realidad la ciencia no nos puede dar la historia completa. Y por lo tanto invocar providencia divina o intervención de Dios de alguna manera para poner un parche en la teoría, para llenar el hueco. Creo que los apologistas religiosos han cometido este error muchas veces en el pasado y puedes ver cuál es el problema. Piensas que tienes una laguna donde puedes incluir a Dios, pero según la ciencia avanza, el hueco muy a menudo, si no siempre, se cierra y quedas en una posición profundamente embarazosa. Se cerraba la 8ª edición de la conferencia Fliedner en torno a la relación de la Reforma y la ciencia moderna, vista sin generalizaciones en toda su complejidad. Una revolución que contaría con científicos de otras creencias, pero donde diversos protestantes contribuirían con relevancia, empujados por su convicción de un mundo creado por Dios. Es bueno investigar acerca de la conexión que hay entre la ciencia y la fe. José Pablo, ¿tú crees que hay que apagar el cerebro cuando uno entra en la iglesia? A algunos les gustaría que lo apagásemos, ¿no te parece? Bueno, espero que no. Pues yo también espero que no. Por supuesto que no hay que apagar el cerebro. Todo lo contrario, debemos dejarlo encendido y alerta. Hay un salmo que me gusta mucho y que dice lo siguiente, es el Salmo 47, y dice así: cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Dios nos ordena usar la inteligencia para adorarle. Esto afecta cuando estamos en la iglesia cantando y alabando a Dios, pero también cuando estamos fuera de la iglesia. De hecho, muchos científicos investigan y profundizan en sus conocimientos con el deseo de dar gloria a Dios, de conocerle mejor y de honrarle. Al igual que dos amigos profundizan en su amistad según se van conociendo mejor, nuestra relación con el Creador se puede nutrir del conocimiento científico de su obra, que nos lleva en muchas ocasiones a admirar su arte, su diseño, su complejidad y su funcionalidad. Pero por mucho que investiguemos, siempre habrá espacio para la fe. La inteligencia nos dirige hacia unas evidencias que señalan al Creador, pero creer o no creer es una decisión personal que podemos o no tomar. Ante las evidencias, cada uno es responsable. Espero que tú tomes la decisión acertada. Nos tenemos casi ya que marchar, pero antes queremos animarte a leer la Biblia y si todavía no lo tienes, queremos regalarte esta porción de la Biblia, el Evangelio de San Juan. Llámanos al teléfono 91 743 4400 y, como digo, te lo haremos llegar totalmente gratis por gentileza de las iglesias evangélicas. Y si formas parte de nuestro club de amigos, en esta ocasión vamos a sortear un libro de la editorial Andamio titulado Disparando contra Dios, del autor John Lennox, catedrático de la Universidad de Oxford. Si te gusta nuestro programa y crees que estamos haciendo una buena labor, únete al club de amigos. Necesitamos personas como tú que aman la Biblia y desean promoverla con nosotros. Llámanos y te contaremos en qué consiste. Muchas gracias por tu atención en esta mañana y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.